Mediadores de la respuesta inflamatoria. Veremos definiciones elementales y sistemas de clasificación. Interferón gamma, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral. Interleucina 6 e interleucina 11. Interleucinas 8 y otras quimiosinas. Interleucina 12, interleucina 18, interleucina 4, interleucina 10 e interleucina 13. Factor de crecimiento transformador beta. Factor inhibidor de la migración de los macrófagos. Complemento. Señales de peligro endógenas. Eicosanoides, como tromboxano, prostaglandinos y leucotrienos. Óxido nítrico, monóxido de carbono, especies de oxígeno reactivas. Se atribuye a Cells-Aurelio la descripción de los signos cardinales de la inflamación: calor, dolor, tumor, o sea, hinchazón, y rubor, o sea, enrarecimiento. Tradicionalmente se ha utilizado el término inflamación para referirse a la reacción histopatológica por la que se acumula en los tejidos líquido y leucocitos circulantes en respuesta a una lesión o a una infección. En su acepción actual, este término no solo denota unos efectos localizados como edema, hiperemia, infiltración leucocitaria, sino también fenómenos sistémicos como fiebre y un aumento de la síntesis de determinadas proteínas de fase aguda. La respuesta inflamatoria está estrechamente interrelacionada con los procesos de la cicatrización y la reparación. De hecho, la cicatrización no es posible sin la inflamación. Por consiguiente, la inflamación influye prácticamente en todos los aspectos de la cirugía, ya que la correcta cicatrización de las heridas traumáticas, las incisiones quirúrgicas y los diferentes tipos de anastomosis dependen totalmente de la expresión de un proceso inflamatorio perfectamente orquestado y controlado. La inflamación es fundamentalmente una respuesta protectora que ha evolucionado para permitir que las formas de vida superiores se libren de los agentes nocivos, supriman las células necróticas y los restos celulares y reparen sus tejidos y órganos. Sin embargo, los mecanismos empleados para matar los microorganismos invasores o ingerir y destruir las células desvitalizadas como parte de la respuesta inflamatoria pueden resultar también nocivos para los tejidos normales. Por consiguiente, la inflamación es un mecanismo patógeno importante que está presente en numerosos trastornos y síndromes. Muchos de estos procesos patológicos, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la sepsis, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, SDRA, tienen una gran importancia en la práctica quirúrgica. El inicio, el mantenimiento y la interrupción de la respuesta inflamatoria son procesos muy complejos en los que intervienen numerosos tipos diferentes de células, así como centenares de mediadores humorales. Un recuento exhaustivo de los mediadores celulares y humorales de la inflamación llenaría varios volúmenes y obviamente queda fuera del alcance de un capítulo de un libro que cubre muchos otros temas. Por consiguiente, el principal objetivo de este capítulo consiste en revisar las propiedades e interrelaciones de uno de los grupos mediadores inflamatorios humorales más importantes, las proteínas denominadas citocinas, así como otras moléculas de pequeño tamaño que intervienen en el proceso de señalización inflamatoria. Para describir el proceso inflamatorio, en esta revisión utilizaremos como paradigma de la respuesta inflamatoria una entidad clínica claramente diferenciada, aunque compleja: el shock séptico. El shock séptico, manifestación de una respuesta inflamatoria sistémica desbocada. La sepsis es la causa más frecuente de muerte entre los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos. La sepsis grave afecta a unas 750.000 personas cada año en Estados Unidos y conlleva una mortalidad cercana al 30%. Generalmente se considera que la incidencia de la sepsis y el shock séptico está aumentando debido probablemente a los avances en muchos campos de la medicina, que conllevan a un mayor empleo de técnicas invasivas complejas y fármacos e inmunodepresores muy potentes. Dada la importancia de la sepsis como problema sanitario, se ha intentado traducir nuestros avances en el conocimiento de la inflamación y los mediadores inflamatorios en el desarrollo de medios terapéuticos de mayor utilidad. Hablaremos de algunos de estos tratamientos en el contexto de nuestro comentario general sobre la inflamación. Definiciones elementales. Las citocinas son proteínas o glucoproteínas de pequeño tamaño que se secretan con el objeto de alterar la función de unas células diana mediante un mecanismo endocrino poco frecuente, paracrino o autocrino. A diferencia de las hormonas convencionales, como la insulina o la tiroxina, las citocinas no son secretadas por glándulas especializadas, sino sintetizadas por células que actúan por su cuenta, por ejemplo, linfocitos o macrófagos, formando parte de un tejido, por ejemplo, el epitelio intestinal. Muchas citocinas son pleiotrópicas. Estas citocinas pueden inducir muchos efectos biológicos diferentes dependiendo de los tipos de células diana implicadas y la presencia o ausencia de otros factores moduladores. Otra característica de las citocinas es la redundancia, es decir, varias citocinas diferentes pueden ejercer efectos biológicos muy parecidos. Las citocinas pueden clasificarse atendiendo a varios esquemas diferentes, todos ellos algo arbitrarios y nunca plenamente satisfactorios. Según una nomenclatura anticuada, las citocinas se clasificaban en función del tipo de célula responsable de su síntesis. Las citocinas sintetizadas por los linfocitos recibían el nombre de linfocinas, mientras que las secretadas por macrófagos o los monocitos se denominaban monocinas. Sin embargo, las citocinas pueden ser producidas por más de un tipo de células. Debido a ello, en la bibliografía actual no suelen emplearse los términos linfocina y monocina. Otra forma de clasificar las citocinas es atendiendo a su estructura básica. Así, por ejemplo, las citocinas de tipo 1 son un grupo muy amplio de proteínas que comparten una misma estructura terciaria característica formada por un haz de 4 hélices alfa. Los receptores para las citocinas
tipo 1 comparten igualmente una estructura similar y reciben el nombre de receptores de citocinas 1. Las citocinas de tipo 1 incluyen las siguientes proteínas: interleucina 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 y el factor estimulador de colonias de granulocitos GCSF. Las citocinas tipo 2 incluyen el interferón alfa, beta, gamma e interleucina 10 y constituyen un segundo grupo de proteínas con una estructura parecida. Los receptores de citocinas tipo 2 poseen también una estructura similar. Otra forma de clasificar las citocinas se basa en el hecho de que las células T CD4 vírgenes, TH0, pueden diferenciarse en cualquiera de los dos subgrupos de células T auxiliares, TH, denominados TH1 y TH2. Las células TH1, responsables de dirigir las respuestas inmunitarias celulares necesarias para erradicar los microorganismos patógenos intracelulares, favorecen la activación de los macrófagos. Las células TH2 podrían intervenir en la patogenia de la atopía y la inflamación alérgica y favorecer el crecimiento y la diferenciación de las células B. Las TH1 sintetizan interleucina 2 y también unas citocinas proinflamatorias muy potentes, interferón gamma y linfotoxina alfa, LP alfa. Las células TH2 sintetizan interleucina 4, 5, 9, 10, 13. La 4, 10 y 13 en alguna medida las 6 tienen fundamentalmente efectos antiinflamatorios. Debido a ello, a menudo se dice que las citocinas TH1 son proinflamatorias mientras que las TH2 serían antiinflamatorias. Las citocinas 12, interleucina 12, la diferenciación de TH1, mientras que la interleucina 4 induce la diferenciación de TH2. Hay una familia especial de citocinas, las quimiosinas, formada por proteínas pequeñas con un peso molecular entre 8 y 11 kilodaltons. La principal actividad biológica de las quimiosinas es su capacidad para actuar como quimioatractivos para los leucocitos o los fibroblastos. Otra subclase de citocinas es un grupo de proteínas que actúan fundamentalmente estimulando el crecimiento o la diferenciación de las células progenitoras hematopoyéticas o ambas. Estos mediadores reciben el nombre genérico de factores estimuladores de colonias. También entran en la categoría general de las citocinas otros factores de crecimiento y diferenciación, como los distintos factores de crecimiento de origen plaquetario, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento de los queratinocitos. En conjunto se han identificado y caracterizado centenares de proteínas solubles que participan en la señalización intracelular y que reciben distintos nombres como citocinas, quimiosinas, interleucinas, factores estimuladores de colonias y factores de crecimiento. Este capítulo no puede incluir un recuento exhaustivo de todos y cada uno de estos mediadores y en cualquier caso sería un ejercicio inútil dada la rapidez de los descubrimientos en este extenso campo de investigación. En la tabla siguiente se recogen algunos datos pertinentes sobre algunas de las citocinas más destacadas. En los siguientes apartados se analizan más detalladamente algunos de estos mediadores. La tabla fuentes celulares y principales efectos biológicos de algunas citocinas escogidas. Vamos a ver la citocina, su abreviatura, sus fuentes principales y los efectos biológicos destacados. Factor de necrosis tumoral, TNF, fuentes principales, macrófagos y otras. Los efectos biológicos veremos después, en la tabla 4.3, que es lista parcial de los efectos de interleucina 1 y tumoral necrotic factor sobre distintas células diana. Por ejemplo, tipo de célula, efectos más destacados, y veremos los de interleucina 1 y la tumoral necrotic factor después. Dice que algunas abreviaturas que ya veremos después. Entonces el tipo de célula T, por ejemplo, tiene sus efectos que en cuanto a la síntesis de interleucina 2 es el efecto más destacado. En la célula T lo que más hace es la interleucina 2 y también la expresión de interleucina 2R. Y en cuanto a la interleucina 1 la aumenta, o sea, la síntesis de interleucina 2 aumenta la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Y también la expresión de la interleucina 2R aumenta también la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. El monocito macrófago sintetiza interleucina 1 y esta aumenta la interleucina 1. Sintetiza TNF y este aumenta la 1. Sintetiza la 6 y esta aumenta la 1. Sintetiza la 10 y esta aumenta la 1. Sintetiza la factor de estimulador de colonias granulocitos macrófagos, GMCSF, y esta aumenta la 1. Síntesis también de la GCSF, factor estimulador CSF, factor estimulador de las colonias de granulocitos, y esta aumenta la 1 pero sigue igual a TNF. También sintetiza la síntesis de prostaglandinas, y esta aumenta la 1 y sigue igual a TNF, y la expresión de factores tisulares, y esta aumenta la 1 y aumenta la TNF. Casi todas aumentan esas dos citocinas. Solamente voy a mencionar las que hacen cambios. Los neutrófilos expresan el receptor 3 del complemento y a la interleucina 1 le da igual y el TNF aumenta. Sintetiza interleucina 8 y estas aumentan los dos. Preparan para el aumento de la producción de oxidantes, los neutrófilos.
y las células endoteliales. En cuanto a la síntesis de granulocitos, macrófagos y colonias stimulating factor, sintetizan y esta aumenta las dos. Sintetiza también la granulocitos, colonias stimulating factor, y esta aumenta las dos. Sintetiza prostaciclinas y esta aumenta las dos. Expresa de S-lectina y esta aumenta las dos. Expresa de BCAM1, aumenta las dos. Expresa la ICAM1, aumenta las dos. Expresa factores tisulares, aumenta las dos. Hepatocitos, síntesis de albúmina, esta disminuye a las dos. Síntesis de proteína C reactiva, aumenta la interleucina 1 pero disminuye la toma de control factor. Sintetiza factor 1 de crecimiento similar a la insulina. También el componente 3 del complemento, y este aumenta también a las dos. Expresión de la óxido nítrico, sintetasa inducible, aumenta igual. Fibroblastos, síntesis de factor de crecimiento de hepatocitos, aumenta a las dos. Factor de crecimiento del endotelio vascular, aumenta igual. Esta era la tabla lista parcial de los efectos de la interleucina 1 y la TNF sobre distintas células diana. Seguimos entonces con las fuentes celulares y principales efectos biológicos de algunas citocinas escogidas. Habíamos visto el factor de necrosis tumoral, que sus fuentes principales eran los macrófagos y otras. Ahora la linfotoxina alfa, o abreviatura LT alfa, su principal TH1 y NK. Igual que la TNF, efecto biológico. Interferón alfa y FN alfa. Fuente principal, leucocitos. Efectos biológicos destacados, aumenta la expresión de moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor, de clase 1 en la superficie celular. Inhibe la replicación vírica. Interferón beta y FN beta. Fibroblastos, igual que la TNF alfa. Interferón gamma y FN gamma, TH1. Efecto activa macrófagos, favorece la diferenciación de las células TCD4 en las células TH1. Inhibe la diferenciación de las células CD4 en células TH2. Interleucina 1 alfa y L1 alfa, queratinocitos y otras, en la tabla que hemos visto. Interleucina 1B y L1B, macrófagos, NK, polimorfonucleares y otras, en la tabla 4.3 también que hemos visto. Interleucina 2 y L2, TH1, efectos en combinación con otros estímulos, favorece la proliferación de las células T, favorece la proliferación de las células B activadas, estimula la secreción de citocinas por las células T, potencia la citotoxicidad de las células CNK. Interleucina 3 y L3 por las células T. Estimula las células progenitoras pluripotenciales de la médula ósea, aumentando la producción de leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Interleucina 4 y L4, producidas por los TH2F o Phi. Favorece el crecimiento y la diferenciación de las células de beta. Favorece la diferenciación de las células TCD4 en células TH2. Inhibe la secreción de citocinas proinflamatorias por macrófagos. Interleucina 5 y L5 por células T y mastocitos. Induce la producción de eosinófilos a partir de células precursoras mieloides. Interleucina 6 y L6 macrófagos TH2, enterocitos y otras. Induce fiebre, favorece la maduración y la diferenciación de las células B. Estimula el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Induce la síntesis hepática de proteínas de fase aguda. Interleucina 8 y L8, macrófagos, células endoteliales, otras. Estimula la quimiotaxis de los polimorfonucleares. Estimula los ataques oxidativos de los polimorfonucleares. Interleucina 9 y L9 por los TH2. Favorece la proliferación de células T activadas. Favorece la secreción de inmunoglobulina por las células B. Interleucina 10 y L10 por los TH2 y los macrófagos. Inhibe la secreción de citocinas proinflamatorias por macrófagos. Interleucina 11 y L11, neuronas, fibroblastos, otras. Incrementa la producción de plaquetas, inhibe la proliferación de los enterocitos. Interleucina 12 y L12, macrófagos. Favorece la diferenciación de las células TCD4 en células TH1. Potencia la secreción de interferón gamma por las células TH1 y las células NK. Interleucina 13 y L13, TH2, otras. Inhibe la secreción de citocinas proinflamatorias por macrófagos. Interleucina 18 y L18, macrófagos y otras. Coestimula con IL-12 la secreción de interferón gamma por las células TH1 y las células NK. Proteína quimiotáctica de monocitos 1, MCP1, macrófagos, células endoteliales, otras. Estimula la quimiotaxis de los monocitos, estimula el ataque oxidativo de los macrófagos. Factor estimulador de colonias de granulocitos macrófagos, GM, CSF. Células T, macrófagos, células endoteliales, otras. Estimula la producción medular de granulocitos y monocitos. Prepara los macrófagos para que sinteticen mediadores proinflamatorios tras la activación por otro estímulo.
Factor estimulador de colonias granulocitos, GCSF. Macrófagos fibroblastos. Favorece la producción medular de granulocitos. Eritropoyetina, EPO. Células renales. Favorece la producción medular de eritrocitos. Factor de crecimiento transformador beta, TGF-beta. Células T, macrófagos, plaquetas, otras. Estimula la quimiotaxis de monocitos y fibroblastos. Induce la síntesis de proteínas de la matriz extracelular por los fibroblastos. Inhibe la secreción de citocinas por las células T. Inhibe la secreción de inmunoglobulinas por las células B. Regula negativamente la activación de las células NK. Seguimos, interferón gamma. La respuesta inmunitaria a las infecciones presenta dos componentes generales. Las respuestas innatas, de aparición inmediata y sin especificidad antigénica, depende fundamentalmente del correcto funcionamiento de las células citolíticas naturales, natural killer, y las células fagocíticas, como monocitos, macrófagos y neutrófilos. Las respuestas adquiridas, que aparecen más tarde, tras el procesamiento de los antígenos y la expresión clonal de subgrupos de células T y B, son específicas para cada antígeno. Las células T del sistema inmunitario innato sintetizan una serie de citocinas, como el factor de crecimiento transformador beta, TGF-beta, el factor de necrosis tumoral, TNF, interleucina 1, 6, 10, 12 y 18, que contribuye a la capacidad del huésped para poner en marcha una respuesta inmunitaria innata y precoz a un ataque infeccioso. Otros grupos de citocinas, los interferones, es también un componente esencial del sistema inmunitario innato. Los interferones, que deben su nombre a la capacidad de interferir las infecciones víricas, fueron descubiertos en los años 50 como factores solubles secretados por los leucocitos. Los interferones de tipo 1, interferón alfa y beta, actúan fundamentalmente como mediadores de las respuestas inmunitarias innatas y adquiridas ante las infecciones víricas. Aunque también es importante la respuesta inmunitaria a las infecciones víricas, y FN gamma desarrolla una actividad mucho más amplia como mediador proinflamatorio. En su mayor parte, interferón gamma es sintetizado por tres tipos de células: células TH1-CD4, células TH1-CD8, células NK. Interferón gamma junto con las citocinas interleucina 12 y 18 desempeña un papel crucial, favoreciendo la diferenciación de las células TCD4 al fenotipo TH1. Como las células TH1 sintetizan también interferón gamma, existe la posibilidad de que se produzca un bucle de retroalimentación positiva. Interleucina 12 y 18, sintetizadas por monocitos y macrófagos, estimulan la producción de interferón gamma por las células TH1 y natural killer, como en la figura 4.1. A su vez, interferón gamma activa aún más los monocitos y los macrófagos, creando de ese modo otro bucle de retroalimentación positiva. Aquí vemos a un macrófago sobre el cual recae la LPS, que es el lipopolisacárido, activación del lipopolisacárido. Dice representación simplificada de las respuestas de tres tipos de células importantes: macrófagos, células T auxiliares con el fenotipo TH1 y células T auxiliares con el fenotipo TH2, que intervienen en la respuesta inflamatoria a un estímulo proinflamatorio. Arquetípico, o sea, la exposición a un lipopolisacárido componente de la pared celular exterior de una bacteria gram negativa. En respuesta al estímulo del LPS, los macrófagos secretan citocinas 12 y 18. La 12 favorece la diferenciación de las células CD4 virgen en células TH0, en células TH1 capaces de sintetizar interferón gamma tras su activación. Juntas, interleucina 12 y la 18 estimulan la secreción de interferón gamma por las células TH1. A su vez, interferón gamma regula positivamente la producción de citocinas proinflamatorias, por ejemplo, tumoral necrotic factor, interleucina 1, 6 y 8, y de otros mediadores proinflamatorios, por ejemplo, especies de oxígeno reactivo, ROS, y óxido nítrico, por los macrófagos estimulados por el LPS. El interferón gamma inhibe además la síntesis de citocinas antiinflamatorias, como interleucina 4 y 10, por las células TH2. Interleucina 4 y la 10 inhiben la producción de interferón gamma por las TH1 de citocinas proinflamatorias y otros mediadores proinflamatorios por los macrófagos. Interleucina 10 es sintetizada por las células TH2 y también es secretada por los macrófagos estimulados, creando un bucle autocrino de retroalimentación negativa. Además de favorecer la diferenciación de las células TCD4 sin destino en células TH1, interferón gamma
Inhibe también la diferenciación de los linfocitos en células en el fenotipo Th2. Dado que estas últimas secretan las citocinas antiinflamatorias interleucina 4 y 10, el efecto que tiene la interferón gamma de regular negativamente la síntesis de estas citocinas por las células Th2 favorece aún más el desarrollo de una respuesta inflamatoria a un microorganismo patógeno invasor. En las células diana, como macrófagos o enterocitos, interferón gamma induce la expresión o activación de una serie de proteínas esenciales implicadas en la respuesta inmunitaria innata a los microorganismos. Entre estas proteínas cabe citar otras citocinas como tumor necrotic factor e interleucina 1, y enzimas como la óxido nítrico sintetasa inducible, INOS, y el fosfato de dinucleótido de nicotinamida adenina, la forma reducida NADPH del complejo oxidasa. Por consiguiente, interferón gamma estimula la liberación de algunos mediadores proinflamatorios, incluyendo citocinas como tumor necrotic factor y moléculas pequeñas como el anión del radical superóxido O2, un oxidante producido por la NADPH oxidasa, y el óxido nítrico, sintetizados por INOS. La secreción de estos mediadores inflamatorios por los macrófagos activados de otros tipos celulares es inhibida por interleucina 4 y 10. De este modo, la regulación negativa del fenotipo Th2 mediada por interferón gamma y por consiguiente la síntesis de interleucina 4 y 10 favorece aún más el desarrollo de una respuesta inflamatoria. Se ha podido comprobar el papel crucial que desempeña interferón gamma en la respuesta inmunitaria innata del huésped, especialmente en los microorganismos patógenos intracelulares, mediante experimentos con ratones transgénicos con alteraciones provocadas específicamente en los genes que codifican interferón gamma o la subunidad del receptor interferón gamma que se une al ligando interferón gamma R. Estos ratones defectivos manifiestan una mayor susceptibilidad a las infecciones por Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Calmette-Guerin. Al exponer a células diana con capacidad de respuesta a interferón gamma, se activa una serie de genes en cuestión de minutos y sin necesidad de sintetizar nuevas copias de proteínas señalizadoras intermediarias. La transducción de la señal inducida por interferón gamma depende de la activación de una cascada de fosforilación de la tirosina proteica conocida como la vía HAC-STAT. Las siglas HAC correspondían originalmente a Just Another Kinase, simplemente otra sinasa, ya que se desconocía la función biológica de estas proteínas cuando fueron descubiertas. Dado que estas sinasas asociadas a receptores se orientan hacia el exterior y al interior de la célula, actualmente se emplean las siglas JAK debido a Janus Kinases, sinasas de Jano, en honor del dios romano de dos caras. El apodo STAT, acrónimo de Signal Traducer and Activators of Transcription, traductores de la serial y activadores de la transcripción, fue escogido muy acertadamente debido a que en la jerga médica una acción que se tiene que cumplir inmediatamente es una orden STAT, y la señalización en la que intervienen estas proteínas se produce también sin demora. Además de interferón gamma, hay otras muchas citocinas como interleucina 6 o 11, que veremos más adelante, que utilizan también otras versiones del mecanismo de señalización HAC-STAT. En los mamíferos existen 4 proteínas HAC, HAC1, 2, 3 y TYK2, y 7 proteínas STAT, STAT 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 5B y 6. El receptor de interferón gamma R es un heterodímero formado por una glucoproteína de 90 kilodaltos, la cadena alfa necesaria para la unión del ligando y una proteína transmembranosa, la cadena beta necesaria para la señalización. El receptor se asocia a dos miembros de la familia de sinasas HAC1, HAC2, o sea, sinasas HAC1 y HAC2. La interacción entre interferón gamma y su receptor provoca la dimerización de interferón gamma R, con el consiguiente acercamiento de HAC1 y HAC2 que da lugar a una fosforilación y activación mutua, como vemos en la figura 4.2. Aquí vemos una membrana plasmática con 3 diferentes cosas. ABC, representación simplificada de la señalización intracelular mediada por la unión interferón gamma a su receptor interferón gamma R. Y el interferón gamma R es un dímero formado por una cadena alfa que se une al ligando cadena beta de señalización transmembranosa. Esa es la A. Tenemos la membrana con dos moléculas que son el receptor de interferón gamma y otras moléculas también que son el receptor también de interferón gamma. Es la A. La unión de interferón gamma induce la dimerización de interferón gamma R y acerca dos proteínas señalizadoras, HAC1 y HAC2, al complejo del receptor. Esa es la B, donde vemos que la interferón gamma se une al complejo y dentro del citoplasma
se activa HAC1 y HAC2. También vemos una molécula de PO4, o moléculas PO4, que son zinc seguramente. Y la asociación de HAC1 y HAC2 con el receptor da lugar a una fosforilación mutua de la tirosina de estas proteínas, así como la fosforilación. Eso PO4 era fósforo. Fosforilación de los residuos de tirosina de las cadenas ligadoras de ligando interferón gamma R y ancladas al complejo receptor de las dos copias del factor de transcripción preformado STAT1A. Tras la fosforilación de la tirosina, STAT1 alfa forma un homodímero. Este homodímero se disocia del complejo de los receptores y trasloca al núcleo, donde se une a las regiones promotoras de diversos genes de respuesta a interferón gamma y activa su transcripción. Esa es la C, donde vemos que dentro del citoplasma las moléculas HAC1 y HAC2 se han unido, se llama translocación al núcleo, inducción de genes de respuesta a interferón gamma. Por medio de moléculas de STAT1 alfa que se han unido mediante fosforilación, estas se van a traslocar al núcleo para inducir la respuesta de genes. Entonces se llamaría respuesta de los genes al interferón gamma. A continuación de las sinasas HAC activadas, catalizan la fosforilación de los residuos de tirosina de las cadenas alfa de interferón gamma R, induciendo el acoplamiento del factor de transcripción STAT1 al complejo del receptor. Tras la fosforilación de la tirosina, dos de STAT1